Hoy nos encontraremos en la casa de William Luciano Villegas, uno de los ideadores de Bellapetane, el parque ecológico experimental precisamente en las riberas del río Tuba, en la vereda La Esmeralda, en Tauramena, precisamente en el departamento de Casanare. Buenos días, William. Buenos días. Cuéntenos, ¿quién es William Luciano Villegas? William Luciano Villegas es un ingeniero agrónomo abanderado de la desarrollo rural sostenible. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. También soy técnico profesional en ingeniería industrial. He trabajado toda mi vida en el tema de desarrollo rural, específicamente con entidades nacionales e internacionales, y todo eso pues ha sido una experiencia tremenda que he capitalizado también con la academia, donde he sido catedrático de la UPTC por más de 19 años. ¿Cuál fue su papel en el nacimiento de la idea de crear un parque ecológico experimental en las riberas del río Tuba? Mi papel en esa idea, en esa gran idea de un visionario que fue el doctor Fabio Ramírez, un gran visionario, porque él inicialmente la idea nació en la universidad para fortalecer la sede de la UPTC en Agua Azul. Y la idea era crear un laboratorio de biotecnología y un jardín botánico para fortalecer esa sede. Y yo me dediqué a hacer los estudios. Los estudios quedaron muy bien, fueron avalados por la gobernación de Casanare, pero había un convenio entre la universidad y los entes territoriales, porque estaba también la alcaldía de Agua Azul, en la cual ellos donaban unos territorios, unos predios. Y esos predios, como la universidad tenía algunos problemas debido a que ellos no tenían muchos recursos, la universidad estaba pasando un mal momento presupuestal, entonces el nuevo rector y el Consejo Superior decidió parar eso. Entonces el señor gobernador también paró, dijo yo, entonces los recursos que tenía para los terrenos y todo eso, ya también los paro, porque si no aporta la universidad, pues yo tampoco. Entonces, a partir de eso quedaron los proyectos hechos. El profesor Fabio Ramírez me dijo una vez: William, ¿por qué no? Yo tengo una finca en Casanare, ¿por qué no montamos el jardín botánico allá? Montamos algo. Y yo le dije: no, eso es una locura, un jardín botánico, hacer un jardín botánico no es fácil. Entonces me siguió insistiendo y dice: no, pero es que usted ya tiene el proyecto que hicimos para Agua Azul, podemos complementarlo y actualizarlo y ponerlo en. Entonces se vino la idea de que a través de los recursos de regalías se podía trabajar y hicimos el proyecto. Entonces ya no era un solo jardín botánico, sino un parque ecológico experimental que llevaba muchas cosas. Entonces metimos el tema de tierra, metimos lo de capacitación, porque él quería meter capacitación para hacer diplomados, y empezó a armar todo el rompecabezas. Entonces, obviamente, él estaba con la idea de que el parque fuera un referente, ¿cierto? Que recogiera muchas experiencias que se han tenido en otras partes del país. Entonces, lo que hice yo principalmente fue estructurar el proyecto. Y para estructurarlo me apoyé inicialmente ya me había apoyado en dos profesores de la universidad, que es el biólogo Manuel Galvis y José Luis Porras, que es un veterinario. Entonces, el tema fue que ellos me apoyaban en la parte técnica. Yo soy ingeniero agrónomo, no conozco el tema de biotecnología animal, que era uno de los proyectos, y el otro era el tema de jardín botánico, pero ya me habían apoyado en ese proyecto cuando se presentó a la gobernación. Entonces yo recogí la experiencia de jardín botánico y estructuramos el proyecto, que se pasó a Colciencias, tuvo muchos inconvenientes, pero todo eso se surtió afortunadamente y fue exitoso el proyecto. ¿Qué otras experiencias sirvieron de inspiradoras al momento de crear el proyecto inicial? Hay unas ideas que yo tenía en la universidad y que se presentó la oportunidad con el
la creación del parque experimental con la propuesta, y es el tema de la ecología, de la economía azul. Hay otro visionario extranjero, creo que él es de Países Bajos, que es Gunther Pauli, que trabajó la economía azul. Entonces él decía que nosotros tenemos que mirar cómo funciona la naturaleza, los procesos que tiene la naturaleza para defenderse del medio ambiente. Entonces y escribió un libro que se llama precisamente Economía Azul, en donde él trata infinidad de casos en el mundo sobre cómo uno puede aprender de las hormigas, de las bacterias, de las plantas, muchas cosas para desarrollar nuestro campo, nuestro hábitat. Entonces, sin impactar los ecosistemas naturales. Entonces, eso fue una inspiración para mí y que la he querido aplicar, la voy seguramente a aplicar en el proyecto. Otro, dentro de ese esquema también está el Instituto Savoy, es un instituto que trabaja en África, que recupera desiertos con ganadería. Y él encontró que esas zonas donde dejaban limpio, pero con boñiga y con orines, crecían pastos y crecía desierto. Entonces de ahí salió su idea de utilizar una trilogía que es suelo, pasto y ganado. Y con eso ha recuperado cientos de kilómetros de desierto en las zonas más desérticas del mundo, que es la zona oriental de África. Y lo otro es, por último, una inspiración bien grande que yo siempre he tenido, que no he podido conocer, es la del Centro Experimental Las Gaviotas, en el Bichada, en donde otro visionario, Paulo Lugari, sembró 8.000 hectáreas en acacia magnum y en pino, y en el medio del mundo, porque eso es por allá, eso no hay ni carreteras, y levantó un proyecto que es modelo en el mundo. Utiliza las resinas de los pinos, agroindustrializa, cosecha agua. Entonces toda esa cosa es algo que debemos imitar en el Parque Ecológico Experimental, y eso es bien inspirador. ¿Cómo ha visto el papel del CIF, Coindor y la institución educativa Siglo XXI en el parque? Bueno, el Centro de Investigaciones de Física trabaja un componente agropecuario. Ellos no son fuertes en el tema agropecuario, pero son amigos. Que la Corporación para el Desarrollo y la Investigación de la Orinoquía Colombiana es una corporación muy reciente, ¿cierto? Está recién formada, tendrá que 2 años, apenas se formó para iniciar el proyecto, ¿cierto? Y el Instituto Siglo XXI es un instituto ejemplo en Casanare y en el país en el tema pedagógico. Entonces, cada una tiene como una visión administrativa diferente. Todos estamos aprendiendo y eso es lo valioso. Entonces estamos aprendiendo, tendremos dificultades, de pronto algunos tienen unos defectos, otros tienen virtudes, entonces es poder trabajar las 3 entidades al unísono para poder sacar adelante un proyecto que es bien importante para la Orinoquía colombiana. Dice el refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho. En este caso, ¿qué va quedando de la idea original al desarrollarse el proyecto? ¿Qué va quedando de la idea original? Es una pregunta bien importante. Estamos muy jóvenes todavía como para decir qué va quedando, pero porque la idea del proyecto del Parque Ecológico Experimental es una idea muy llamativa. El proyecto está fundamentado en 4 componentes, ¿cierto? Un componente que es la extensión rural, que es la creación de una EPSEA y pensar en transferir tecnología a las comunidades para sentar un precedente en la zona de que no solo vamos a hacer investigación, sino que la vamos también a aplicar con las comunidades. El otro componente es el tema de recursos naturales y sistemas de producción sostenibles. Y por último, el tema de la innovación regional. Entonces nosotros pensamos que el parque ecológico va a ser un fortín para generar emprendimiento, y de ahí el papel del Instituto Siglo XXI, sobre todo en los jóvenes. Emprendimientos
pequeños, pueden ser rurales, no necesariamente tienen que ser agropecuarios, pero el emprendimiento es que los jóvenes empiecen a pensar en que cuando salgan del colegio tienen la idea de montar un proyecto y vivir de ese proyecto, ir formando empresarios. Y de acuerdo a la pregunta anterior, ¿qué nuevas proyecciones considera importantes para darle sentido y esencia al proyecto del Parque Ecológico Experimental? Sí, el proyecto, en este momento nosotros tenemos muchas ideas de proyectos, pero la idea es terminar el proyecto del convenio que tenemos con Colciencias y empezar a romper paradigmas en el tema pecuario, en el tema agrícola, en el tema de energías renovables, ¿cierto? Utilizando el río, que es una gran ventaja que tenemos ahí, haciendo capacitación y transferencia de tecnología con los campesinos. Y hay un componente final que es el tema del turismo. Turismo es algo que se nos ha quedado siempre, pero que hace parte del parque ecológico, porque el parque ecológico es traer una masa de turistas diferenciales, turistas que les importa el tema del campo, el tema de las especies nativas, ¿cierto? Que es un trabajo que nosotros estamos también que vamos a trabajar, por eso tenemos el vivero, se hizo un vivero que ya está terminado y ese vivero, la idea es poder proyectarnos con recuperar especies nativas en vías de extinción y producir especies importadas, ¿cierto? Pero que son importantes para la industria maderera. Colombia está importando mucha madera porque no tiene suficiente para suplir las capacidades de la industria de madera nacional. ¿Qué anécdotas han surgido en lo que lleva de vida este proyecto? Bueno, hemos tenido varias anécdotas pequeños, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, cuando la creación del proyecto, se habló pues cuál sería la forma organizativa de que el proyecto pudiera más adelante manejar todo el parque. Entonces yo le dije a Fabio, es mejor una corporación. Fabio le metió que no. Y le digo, bueno, cuando sea la corporación me llama. Y averiguó y vio que sí, que le devolvieron lo de la fundación, porque él quería una fundación. Y sí, me dijo, mire, ya es una corporación. Entonces ya, eso fue. Otra anécdota es el tema de la energía hidráulica. La primera vez que yo vi el predio es muy bonito, tiene una de las ventajas grandísimas, es el río que tiene al lado. Entonces yo le decía, Fabio, aquí paneles solares, podemos combinarlo con energía hidráulica. Y me dijo, no, yo ya averigüé eso, no, y sí se puede. Entonces me causó, pues le comenté a él después, mire, vino el doctor Posada, el director del CIF, que es un físico, y lo primero que dijo cuando vio el río, energía hidráulica. O sea, estamos desperdiciando ahí un potencial que es la energía hidráulica. Y ahora ya está convencido, ya está hablando de que es energía hidráulica. Bueno, y una que sí me pasó en la primera visita también fue cuando llegué yo allá. Yo pensé que yo no he trabajado mucho en mi vida profesional en la Orinoquía. He trabajado muy parcialmente. Pero cuando llegué allá y empecé a ver todo eso, era un pantanero increíble. Yo dije, Fabio, por Dios, cuando terminó casi nos metimos, no pudimos ver toda la finca. Yo le dije, era casi verano. Yo le dije, Fabio, aquí ningún proyecto sirve. Y entonces me dijo una cosa que me quedó sonando y me dijo, no, es que si fueran las condiciones ideales, no necesitamos ingeniero agrónomo ni nada. Aquí no son las condiciones ideales, por eso usted mire a ver cómo las vuelve ideal. Y eso me sirvió mucho porque me hizo reflexionar y realmente las cosas ideales cuando hablamos en un país tropical son muy difíciles. Y eso me sirvió y le dije, tienes toda la razón, Fabio. Hay que buscarle salida y para eso es echar mano de la tecnología. Esas son como las... ¿Qué proyección sueña para Bellapetane, el nombre que se le dio al Parque Ecológico Experimental? Bellapetane es una palabra indígena que nos hace reflexionar
porque significa saber hacer y deber saber, o sea, saber hacer las cosas para poderlas ejecutar. Y conjuga muy bien con el interés del proyecto ecológico experimental, que es aprender de la naturaleza. Yo veo la corporación más adelante, el proyecto en general, el proyecto ecológico experimental, más que la corporación, lo veo como una entidad que puede tener negocios sostenibles con los emprendimientos, con los jóvenes, con los inversionistas, puede trabajar de la mano con ellos, tal como se hace en Antioquia con la trilogía empresa privada, Estado y entidades del conocimiento, como las universidades, los colegios, los institutos. Entonces, ese es algo que debemos rescatar en Bellapetane. Yo creo que es porque el significado es ese, el deber saber, y que más adelante yo veo la visión es que seamos referencia en el país, en todo el país, en la Orinoquía primero y después en todo el país, sobre lo que se puede desarrollar trabajando de la mano con la investigación y la transferencia de tecnología y las comunidades.